Chicos, buenos días. Bienvenidos a esta nuestra semana número 9. Ya entrando a la unidad número 3, relacionada con lo que son funciones logarítmicas y sus gráficas. Vamos inicialmente a dar un recorrido, lo que hemos visto como siempre hasta ahorita, y luego evidentemente entrar en resolución de problemas. Tenemos como propósito de la sesión que ustedes sean capaces de resolver ejercicios y gráficas de funciones logarítmicas. Pasamos, antes de abandonar la unidad número 2, literalmente hablando, tenemos que habíamos resuelto nuestra prueba de desarrollo parcial. Recordemos que en este caso en particular tocamos lo relacionado a lo que fue la transformación, lo que es cómo graficar una función partiendo de la transformación o modificaciones experimentadas por otra. Este problema evidentemente hacía mención a la función valor absoluto, y sus respectivos, evidentemente, transformaciones, ¿no? Aquí colocamos varios casos, ¿no? Por ejemplo, la función f de x igual al valor absoluto de x. Hicimos la traslación, en todo caso, sobre el eje x, que se movió exactamente 2/3, y sería en todo caso 2/3 acá. Luego experimentó, según lo fuimos estudiando, una traslación en el eje vertical de 5 medios, de que sube 2.5, y finalmente lo que corresponde a la refracción y estiramiento de la función. Pasando evidentemente por lo que fue el dominio y el rango de la función. Hicimos el estudio de la función trozo por parte. Recuerden, chicos, siempre considerar las características de los problemas cuando son aplicados, sobre todo en el caso de la función trozo por parte, que hay que establecer siempre entre cada uno de los tramos cuáles son las características de cada una de estas funciones. Vimos la aplicación, por ejemplo, la función cuadrática para el caso particular del lanzamiento de una bola o el golpeo de una bola, y que esta evidentemente recorre cierta distancia. Vimos cómo ubicar y fácilmente identificar si el punto del vértice está bien calculado con respecto a los cortes, ¿no? Dijimos que este sí o sí debe ser el punto medio dada la característica de la bisectriz, ¿no? En la función cuadrática experimentamos, en la función racional, perdón, experimentamos lo que es el bosquejo, ¿no? Considerando el bosquejo de la función, de ahora en adelante como la gráfica que vamos a experimentar en función de algunos puntos específicos, que son los puntos notables, llámese cortes, las asíntotas, y de ser posible, si nosotros lo consideramos necesario, establecer algún punto adicional en la tabla. Pero ojo, considerando siempre el comportamiento de la función cerca de las asíntotas para tener una clara visión de cómo sería la representación gráfica de nuestra función. Vimos las funciones logarítmicas y sus gráficas. En el caso de los logaritmos vimos las propiedades como tal. Sabemos que la propiedad, por ejemplo, el logaritmo en base 10, cuando el logaritmo decimal contiene la base, ya sabemos que esa base es 10, así que sería logaritmo
en base 10 de x es igual a ¿quién? Eso mismo que digamos, la base elevado a lo que sería la imagen de la función igual al argumento. Entonces el argumento de la función es igual a la base elevado evidentemente a la imagen de la función. Y así evidentemente se establecieron algunas características de algún logaritmo, ¿no? Lo mismo aplica para el logaritmo natural. La diferencia entre el logaritmo decimal y el logaritmo natural radica en la base. La base del logaritmo natural, o neperiano, como algunos lo nombran, el logaritmo neperiano natural, se diferencia que la base de este logaritmo natural o neperiano, evidentemente, es el Euler. Esas son las características de la función logarítmica que vimos. Vimos el logaritmo natural de base a cualquiera, para una base cualquiera, entonces diremos que el argumento es igual a la base del logaritmo elevada a la imagen, llámese en este caso la y, ¿no? Básicamente, donde A es la base y y evidentemente el exponente. Son las características un poco repasando lo que vimos. Vimos que para graficar una función era tan simple como 9 es igual a exactamente 3 a la 2, yo puedo establecer claro, Frank. O sea, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo digo logaritmo natural de 2 igual a 10, vamos a colocar aquí 3. Será lo mismo que diga logaritmo natural, voy a copiar como incógnita, voy a copiar como incógnita la x. Y voy a copiar acá logaritmo de 2 en base 3 de x. Y voy a copiar el logaritmo natural de 2 igual a x. ¿Qué diferencian estos tres logaritmos? Estos tres logaritmos los diferencian únicamente la base como a efectos evidentemente de cálculo, ¿no? O sea, diferencian únicamente la base. Por ejemplo, voy a numerarlo acá. 1, 2 y 3. Para el caso 1, diremos que la base se sobreentiende es 10. Entonces aquí diremos que 10 elevado a la imagen, en este caso es x, es igual a 2. ¿Es? El argumento de la función, este argumento que tengo acá, llámese 2, el logaritmo, el argumento es 2, es igual a la base elevado a la imagen, que sería x. Ok. Para el caso 2, diremos la base ahora es 3, ¿no? Así que sería 3 a la x es igual a 2. La base, ojo, el argumento, que es 2, es igual a la base, que es 3, elevado a la imagen. Y para el tercer caso, diremos la base, pero la base aquí es 10, la base aquí es 3, la base aquí es Euler. Entonces, Euler a la x es igual a 2. ¿Se entiende? En todos los casos le coloqué el mismo argumento, así que todos son 2. ¿En qué lo diferencia? En todos los casos está en la base del logaritmo elevado a la imagen. La base elevado a la imagen, la base, solamente que aquí no se ve, pero la base es Euler. La base del logaritmo natural es Euler. ¿Se entiende? ¿Más claro? ¿Más claro, Frank? ¿Qué dice el resto? Listo, bien. Perfecto. Avanzamos entonces. Ojo, esta es la característica que diferencia una con respecto al otro, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Un poco identificar cuáles son las diferencias en cuanto a las bases. En función de eso establecimos las generalizaciones. Consideramos, habíamos discutido también que en una función de tipo logarítmica es una función bionívoca, ¿no? Dado que cumple que para cada imagen diferente que tomemos del conjunto, vamos a tener imágenes para cada x diferente,
de que ser para cada imagen vamos a tener dos preimágenes totalmente diferentes. Y evidentemente si son iguales pues se mantienen. En este caso en particular son las dos definiciones que vimos inicialmente en la parte de función bionívoca, ¿no? O sea que es 1 a 1 lo que quiere decir esto. Si la función es 1 a 1, en todo caso nosotros podemos hallar la inversa. Lo que quiere decir es que esta función logarítmica sí o sí tiene inversa. Observen que si vemos la gráfica de la función, nos damos cuenta que si trazo líneas verticales, solamente lo corta, horizontales paralelas al eje de las X, solamente la corta en un punto, ¿no? Así que sería una función bionívoca. Vimos que para graficar una función logarítmica es tan simple como jugar con la base, ¿no? La base del logaritmo es 2, entonces comenzamos con 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, para que las imágenes nos den enteras, ¿no? Es decir, jugar un poco con la base. Sabiendo que como vimos ahorita, esto es 2 a la X, es decir, 2 elevado a la Y es igual a la X, entonces sería 2 a la 3, va jugando, ¿no? 2 a la 3, 3, 2 a la 2, 2 y pare de contar. Es decir, nosotros podemos jugar con la base del logaritmo. Vimos también que todas las gráficas de las funciones logarítmicas pasan por 1, ¿no? ¿Por qué? Por la misma propiedad del logaritmo. Todos los logaritmos pasan por 1, las gráficas, salvo que evidentemente tenga una transformación, ¿no? Si tiene una transformación puede moverse. Pero en este caso en particular, por ejemplo, fíjense, para el caso de 2 a la 0, es decir, de 1, cuando x igual 1, siempre es 0, o sea que pasa por 1. Cuando x vale 1, se anula la función. Recordemos que el logaritmo como propiedad de 1 a cualquier base es igual a 0. Entonces, para el x igual a 1 es 0 siempre. Evidentemente, esto para el caso de la diferente de 1, ¿no? Este es para el a distinto de 1. Y luego ustedes dirán, profesor, ¿por qué el a no puede ser 1? El a no puede ser 1 porque recordemos que por definición de logaritmo, el logaritmo de a en base a es igual al logaritmo de a, en este caso, sobre el logaritmo de a. Y si el logaritmo de 1 es 0 y yo cambio el 0 acá, entonces voy a dividir entre 0, ¿no? Por lo tanto, esto debe ser diferente de 1. Porque si vale 1, entonces sería el logaritmo de a sobre el logaritmo de a. Si el logaritmo de a sería 1, entonces sería el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y estaremos diciendo que estamos dividiendo entre 0 y eso no es posible. Así que esto no aplica para el caso del a igual a 1. Así que a no debe ser 1. En todos los demás casos, evidentemente, bajo las funciones logarítmicas que no hayan sufrido ninguna transformación, todas pasan por 1. Vimos el caso de las funciones inversas, ¿no? Es decir, la inversa del logaritmo es la función exponencial. Recordemos que esta, nosotros escribimos y igual a 2 a la x, ¿no? Y igual, logaritmo igual a 2 a la x, entonces sería 2 a la x, sería nuestro logaritmo. Si nosotros queremos saber por qué esta función logarítmica genera esa, lo que tendríamos es que aplicar la función inversa del logaritmo, que es como resolver una ecuación que ya la vamos a ver. Vimos que si esta función logarítmica es una función potencial o exponencial de base 2, porque el logaritmo es 2, la base del logaritmo es 2, entonces esta es una función exponencial de base Euler. Y si fuese el logaritmo de base 10, entonces fuera una potencia de base 10. Así que lo único recuerden que diferencia es la base. Tengo las mismas funciones, pero evidentemente cambia la base. Aquí, por ejemplo, fíjense, una función de logaritmo de base b para cualquiera, la función es una función exponencial de base 10. Recordemos que, como les mencioné antes, la a no debe ser 0. Es decir, la a en todo caso nunca debe ser 0.
Entonces decía que para establecer las funciones inversas basta ver la base del logaritmo, ¿no? En cada base de los logaritmos nos va a identificar cuál será nuestra función inversa dependiendo de la base. Ok, resolvimos también algunas expresiones considerando las propiedades, ¿no?, de los logaritmos. Vimos, por ejemplo, la definición del logaritmo para cada uno de los casos, cómo determinar el logaritmo de cada una de las bases, cómo determinar el logaritmo neperiano de cada una de las estructuras. Evidentemente, dependiendo del problema, recordemos que podemos descomponer, ¿no? Siempre el argumento es igual a la base elevado, en este caso, a la imagen, que sería la X. Así que 243 igual a 3 a la X, descomponemos el 243 y nos queda, evidentemente, 3 a la X. Alguien preguntará, profesor, pero ¿siempre es posible descomponer el argumento? No siempre es posible. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación o un logaritmo cuando yo no conozco o no puedo descomponer el número? Por ejemplo, miren esto. Yo puedo tener este, por ejemplo. Fíjense, si yo tengo el logaritmo de 5 en base 3 igual a X, en este caso no pudiese descomponerlo porque el 5 no lo puedo expresar como potencia de base 3. En este caso diríamos que 5 es igual a 3 a la X. Entonces la pregunta sería acá, entonces, ¿cómo despejo la X? ¿Cómo despejo la X? Simple. La única función que permite despejar o traer como potencia o descomponer una potencia es el logaritmo. Así que yo puedo tranquilamente acá decir logaritmo de 5, en ambos lados aplicar logaritmo, y esto sería logaritmo de 3 a la X. Por propiedad del logaritmo, este 3, esta X puede bajar como potencia, ¿no? Así que diríamos que el logaritmo de 5 es igual a X que multiplica al logaritmo de 3. Ahora, este logaritmo lo puedo bajar a dividir y tengo mi X despejada. Así que X va a ser igual a el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 3. Pero ya hemos visto que por propiedad del logaritmo también, si yo tengo un cociente, esto se expresa como la base, ¿no? Lo que quiere decir es que mi respuesta sería X igual al logaritmo en base 3 de 5. Esa sería la respuesta a nuestro problema, ¿ves? Entonces yo puedo tener tranquilamente una ecuación, una expresión logarítmica donde de repente yo no pueda descomponer el número, no puedo descomponer en este caso el argumento como potencia repetitiva de la base. En este caso en particular aplico logaritmo a ambos lados y encuentro la solución. ¿Se entiende la idea? Fíjense que realmente lo que le llegué fue a la igualdad, ¿no? Fíjense que X era igual a esto. Bueno, aquí me llegó la misma igualdad. Básicamente el equivalente al cómo, ¿no? Pero solamente que en ese caso el X ya no lo puedo expresar de otra forma, no puedo. Evidentemente por eso llegué a una igualdad como tal, ¿no? Básicamente a la misma. ¿Por qué? Porque no hay forma de escribir el 5 como potencia de base 3. Entonces, bueno, en ese sentido ya no tendríamos más que sencillamente tener la misma igualdad, ¿no? O sea, llevar un aproximado en todo caso de nuestra expresión con X. ¿Se entiende la idea, chicos? Ya cuando evidentemente lo puedo descomponer, entonces sí puedo tener, por ejemplo, el valor. Vamos a hacerlo. No se preocupen que vamos a hacerle todos los problemas. A ver, para no dejarlo pasar, voy a apuntar acá de una vez problema con cómo hallar el logaritmo de la base. Listo, aquí lo tengo. Ya vamos para allá. Vamos a refrescar las propiedades y de una vez entramos a solución del problema. El logaritmo, fíjense, pendiente con esto, el logaritmo de A en base A, el logaritmo de A
en base B es el logaritmo de A sobre B. Vamos a repasar las propiedades. El logaritmo de A en base A es igual a 1, evidentemente para A distinto de 1, ¿no? Decíamos que el logaritmo de A en base B es el logaritmo de A sobre B. El logaritmo de A sobre A es igual a 1 siempre y cuando A sea diferente de 1, porque recuerden que de no estar, estaríamos dividiendo entre 0 y no sería el caso. El logaritmo de una suma, recuerden que es el logaritmo del producto. El logaritmo de una diferencia es el logaritmo del cociente. Si tengo una potencia, la puedo colocar el exponente a multiplicar el logaritmo. Una raíz la puedo descomponer y aplicar su potencia normal, ¿no? Esto es alguna de las propiedades que vimos del logaritmo, ¿no? Otra propiedad que nosotros debemos estar manejando y estar pendiente de ellas es esto. Miren, chicos, pendiente con esta que voy a hacer acá. Si yo tengo Euler a la logaritmo de X, es lo mismo que tenga el logaritmo de Euler a la X. Voy a hacerlo así para que se entienda la propiedad que vamos a estar aplicando. Y por ejemplo, Euler elevado a la logaritmo de X. En ambos casos de aquí, acá solo me queda el argumento. Para cualquier logaritmo, por ejemplo, 10 elevado a la logaritmo de X es lo mismo que diga el logaritmo de 10 a la X y también me queda X. Si yo tengo el logaritmo de A en base B, logaritmo de A en base B, voy a hacer esta propiedad acá, esta que quiero expresar acá, que sería, por ejemplo, cuando yo quiera simplificar un logaritmo, el logaritmo de A en base A, recuerden, para el caso distinto de 1, esto vale 1. Logaritmo de A en base A es igual a 1 para A diferente de 1. Ahora miren esto. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando yo quiera resolver problemas y el problema tenga el 1 por allí, o sea, aparezca el 1 solo, huérfano, literalmente hablando, entonces yo puedo cambiar el 1 por el logaritmo de la base que yo quiera con el argumento, en ese caso, que yo desee. Por ejemplo, 10. Si el logaritmo que estoy trabajando es de base 10 y yo tengo el 1, yo puedo decir que el logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Repito, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo el 1, entonces yo puedo tener el logaritmo. Vamos a ver problemas de este tipo, donde tengo de repente el 1 por allí, y cómo hago yo para aplicar o darle atención a ese 1, porque tengo que resolver la ecuación, ¿no? Entonces, para darle solución a esa ecuación con respecto, por ejemplo, a considerar algún 1 que esté pendiente por allí, en todo caso yo tendría que aplicar el logaritmo, en todo caso, de la misma base. Por ejemplo, si fuera 1 y el logaritmo, estoy trabajando con logaritmo decimal, entonces diría de frente que la X es 1. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al caso. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de esta solución, pero como nos está pidiendo Fran, ¿qué pasa con cómo serían ejercicios con el caso de que la solución no me da un número entero, sino que debo llevarlo a logaritmos, por ejemplo? Vamos a ver, ¿pueden visualizar la nueva pantalla, chicos? ¿Visualizan la nueva pantalla? Perfecto. Ok, vamos a ver que para resolver, por ejemplo, supónganse que yo quiera resolver problemas como Euler, este está en su aula virtual,
Este problema viene del aula virtual en la hoja de actividad. Dice Euler a la 4x, Euler a la 4x más 4 Euler a la 2x menos 21 igual a 0. Observemos que en esta ecuación nosotros no tenemos inmediatamente cómo despejar nuestra expresión, ¿no? Entonces, como no hay para despejes de nuestra ecuación, porque no tenemos la expresión despejada como tal, no podemos establecer el despeje de la ecuación, porque sencillamente fíjense que no tendría cómo, porque aquí tengo Euler a la 2, a la 4, Euler a la 2, y este no tiene Euler, o sea que no hay para un factor común. Entonces, profesor, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Simple. Podemos resolver, por ejemplo, usando un cambio de variable. Llamamos cambio de variable a una expresión que nosotros podemos usar, una variable auxiliar, para poder darle forma visible a nuestro problema. Por ejemplo, observen que no es casualidad que este diga 2x y este diga 4x, lo que quiere decir que es el doble, ¿no? El doble en cuanto a exponente, ojo. Entonces yo puedo hacer este cambio. Yo puedo llamar de repente v pudiese ser aspa, pero vamos a generalizar para un cambio de variable. Pero lo puedo hacer por aspa, sí podemos hacer por aspa. Si lo ven por aspa, chévere. Entonces sería Euler a la 2x, Euler a la 2x, y si yo elevo al cuadrado a ambos lados, tendré b cuadrado igual a Euler a la 2x, todo esto al cuadrado. Es decir, elevando ambos miembros al cuadrado, esto me quedaría por propiedad de potencia, recordemos que multiplico sus exponentes, ¿no? Así que sería 2 por 2, 4, 4x. Entonces estoy diciendo que yo puedo reescribir mi ecuación de la siguiente manera. Este Euler a la 4x se convierte en b cuadrado. O sea que esto es b cuadrado. Más 4 que multiplica Euler a la 2x. Pero Euler a la 2x es lo mismo que diga b. Así que sería v menos 21 igual a 0. Y ahora tengo una ecuación que ciertamente le puedo aplicar aspa, aplicar la diferencia, aplicar las caras, pero más visible, ¿no? Si yo la aplico de frente y la visualizo, chévere. Pero si no la visualizo, pudiese estar aplicando el cambio de variable que podemos generalizar en cualquier caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profesor, alguien puede preguntar, ¿cuándo podemos hacer un cambio de variable? Siempre y cuando un exponente sea múltiplo del otro. Si un exponente es múltiplo de otro, yo puedo simplificar esa expresión del exponente, ¿no? Siempre es posible simplificarla si una es múltiplo de la otra. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Perfectos. Avanzamos entonces. Avanzando tendremos que, a ver, voy a aplicar acá la factorización de la forma. Si yo factorizo de la forma aquí, entonces tendría b acá, v, el primer signo positivo, v más por menos, igual 0. A los dos números que multiplicados den 21, pero que restados den 4. Así que sería, por ejemplo, 7 por 3, 21. Y 7 menos 3 son 4. Listo. Tendré dos soluciones para nuestro problema. Sería v igual a menos 7 y v igual a 3. Son las soluciones para esta ecuación. Ojo, pero yo estoy resolviendo el problema no con v. Ojo, no con v. Estamos resolviendo el problema
con X. Ah, ya. Pero yo sé quién es V. V es igual a Euler a la 2X. Sustituyendo, aquí diríamos, en el primer caso, que Euler a la 2X debe ser igual a menos 7. Y Euler a la 2X debe ser igual a 3. Pero observen que en ninguno de los dos casos yo puedo expresar uno como base del otro, como potencia del otro. No puedo escribir el Euler como potencia de 3, ni el 3 como potencia de Euler. Entonces ya aquí ya fue. Aquí no puedo encontrar la solución. Entonces aplicamos lo que nos pide el amigo Frank, que cómo se podría resolver. Pues bueno, aquí tenemos cómo aplicarlo. Vamos a ver. ¿Cómo hallo el valor de X? Voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Así que sería logaritmo neperiano, porque la base es Euler, de 2X igual al logaritmo de menos 7. Ah, pero aquí entramos en problemas, ¿no? Porque el logaritmo de menos 7 no es posible. Así que aquí no es solución. Así que esta no es una solución. ¿Se entiende por qué no es solución? Porque nos queda un logaritmo negativo. El logaritmo de menos 7, evidentemente, cuando lo vamos a tomar, nos damos cuenta que no está definido. Y si no está definido, evidentemente no sería solución. Entonces nos limita a una solución, ¿no? Que sería, aplicando el logaritmo estrado también, sería el logaritmo neperiano de Euler a la 2X igual a el logaritmo neperiano de 3, que siendo positivo, esta sí tendría solución. Entonces, por propiedad del logaritmo, este baja y sería 2X logaritmo neperiano de Euler, igual al logaritmo neperiano o logaritmo natural de 3. Esto de acá, por propiedad, recordemos que es 1, así que solamente me queda el 1, y esto me quedaría 2X, así que sería 2X igual al logaritmo natural de 3. Pasando el 2 a dividir, me quedaría que X es igual al logaritmo natural de 3 sobre 2. Resuelto. Ahí está mi valor de X, ¿ves? Y tenemos una aplicación para el caso de no poder, ojo, de no poder llegar a la solución de la ecuación porque sencillamente, o sea, el valor numérico entero, ¿no? Porque no es posible. Ahora, ¿cómo verificar que esta es la solución? Como siempre, si ya sabemos que la solución es X igual al logaritmo de 3 sobre 2, yo puedo decir acá la verificación, vamos a verificar que X es igual al logaritmo natural de 3 medios, de 3 sobre 2, perdón. Así como está, aquí está el logaritmo de 3 sobre 2. Si esto es cierto, entonces yo puedo sustituir en mi ecuación, ¿no? Y tendríamos que, verificando nuestra solución, claro, Frank. Vamos a explicarlo y luego vamos a la verificación. Yo tengo, por ejemplo, acá Euler a la 4X y tengo Euler a la 2X, pero acá no hay Euler. Lo que quiere decir es que, así como está literal, no es posible, por ejemplo, sacar un factor común para despejar el Euler a la 2X porque no tengo capacidad de maniobra en el problema, ¿no? O sea, no hay mucho que buscar. Si ubicamos los exponentes ahora, haciendo un pequeño detalle aquí o una visualización, tengo Euler a la 4X y este es Euler a la 2X. Lo que quiere decir que uno es el doble del otro. Ah, ya, puedo hacer entonces un aspa, por ejemplo, incluso uno de las formas si considero la expresión, o un cambio de variable para visualizar el problema más aterrizado. Yo, por ejemplo, estoy llamando V a Euler a la 2X. Si V es Euler a la 2X, entonces elevando al cuadrado, ¿qué me va a quedar? El 2 por 2, que sería el 4, este 4 que tengo acá. Entonces yo puedo hacer que este llegue acá. ¿Cómo? Elevando al cuadrado. Ah, ok. Entonces llamo V
a Euler a la 2x, que es este Euler a la 2x que tengo acá. Si elevo al cuadrado acá, me queda x cuadrado, ¿no? Pero si elevo al cuadrado, esta expresión me quedaría 2 por 2, 4. Ah, este 4 que tengo acá. Ahora puedo sustituir en la expresión, hacer el cambio de variable y tendría que Euler a la 4x lo llamé v cuadrado. Así que queda v cuadrado. Más 4 por Euler a la 2x, donde ese es v, así que 4v menos 21. Ahora la ecuación está más simple, ahora es más visible, ¿no? ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, puedo aplicar aspa, puedo aplicar de la forma como hice, puedo aplicar de repente Bhaskara, va a depender, ¿no? Ya en esta parte, ya ustedes deciden cuál sería el proceso de solución. En este caso lo hice aplicando de la forma, sería v más 7 y v menos 3. ¿Por qué? Porque serían dos números que multiplicados en 27 y que restados en 4. Entonces 7 por 3, 21 y 7 menos 3 son 4. Así que estos ciertamente son los valores. Igualando a 0, x más 7 igual 0 me quedaría x menos 7, ¿no? Y x más 3 igual 0 me quedaría x igual 3. Son mis dos raíces. Pero estas son las soluciones para v. Estas soluciones son para v, no son para el x. Ah, entonces regreso el cambio de variable. Yo sé que v es exactamente igual a Euler a la 2x. Entonces, Euler a la 2x, que es el v, es igual a menos 7. Ahora, como no puedo escribir el 7 como potencia de base Euler, o sea, como una potencia con base Euler, en este caso en particular, aplico Euler o logaritmo natural a ambos lados, ¿no? Para simplificar la expresión. Entonces aplico el logaritmo natural a ambos lados, pero me doy cuenta que al aplicarlo al lado derecho de mi ecuación, tengo un logaritmo natural de un número negativo. Y el logaritmo no es posible para números negativos. Así que en este caso en particular no está definido. Así que no es solución. El caso de X o Euler igual o V igual a menos 7 no es solución. ¿Por qué no es solución? Porque me está generando un logaritmo negativo. Por lo tanto, no será solución. Ahora, para el caso de Euler, a la 2x igual 3, en este caso en particular, cuando aplicamos logaritmo natural otra vez, ahora sí porque me queda logaritmo natural de 3. Y el logaritmo natural de 3 sí tiene su correspondiente imagen. Por lo tanto, no hay problema en su solución. En ese caso, aplicamos el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. El Euler a la 2x por propiedad de logaritmo puede bajar a multiplicar y me quedaría 2x. Por Euler al logaritmo neperiano de Euler. Ojo, logaritmo neperiano o natural de Euler por propiedad a 1, porque es el exponente de acá, ¿no? Que sería 1. Así que me queda todo esto 1. Y 1 por 2x sería el 2x que tengo acá. Y aquí evidentemente el logaritmo de 3. Ahora este 2 que está acá multiplicando, lo colocamos dividiendo y ya tenemos la expresión o el valor correspondiente a la x que satisface en teoría nuestra ecuación. Ahora vamos a verificar que realmente esa será la solución. ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Vamos a verificar la solución, dijimos. Para verificar nuestra solución, vamos a evaluar en x igual a logaritmo de 3 sobre 2. Entonces dice aquí que la ecuación es Euler elevado a la 4 por x. Pero x, ¿quién es? El logaritmo de 3 medios. De logaritmo de 3 sobre 2, perdón. Ojo, les recuerdo que estoy sustituyendo en nuestra ecuación. Así que sería más 4 que multiplica a Euler a la 2x. Pero x es el logaritmo de 3 sobre 2. Si a esta ecuación nosotros le restamos 21 de acuerdo al problema, esto debería ser 0. Es decir,
debe cumplir la equivalencia del 0. Si esto no ocurre, evidentemente pudiésemos estar presentando algún error en la solución. Vamos a ver que yo puedo simplificar mitad de cada uno, y me queda Euler elevado a la logaritmo natural de 3, y acá va a quedar un 2, voy a hacerlo paso a paso, así quedaría el 2 acá. Más 4 por Euler elevado a la logaritmo de 2 sobre 2, queda 1, así que me queda logaritmo de 3. Menos 21 debe ser igual a 0. Por propiedad de logaritmo, este 2 puede subir al exponente, ¿no? Así que me queda Euler elevado al logaritmo de 3 a la 2 como potencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces esto nos está quedando más. A ver, recuerden que Euler elevado a la logaritmo de x, como vimos ahorita, era x. Y así que Euler elevado a la logaritmo de 3 sería 3. Así que sería 4 por 3. Menos 21 es igual a 0. Aquí voy a aplicar lo mismo y diré el logaritmo Euler elevado a la logaritmo de 3 a la 2 es 3 a la 2. Pero 3 a la 2 es 9, ¿no? Así quedaría 9 más 4 por 3, que sería 12, menos 21 debe ser igual a 0. Pero si nosotros vemos lo que tenemos acá, aquí tenemos 21 menos 21, ¿no? Porque 12 más 9 son 21. Así que 21 menos 21 ciertamente es igual a 0 y se satisface nuestra ecuación. Por lo tanto, x igual a logaritmo de 3 sobre 2 es la solución de nuestra ecuación. ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces así podemos nosotros aplicar los logaritmos cuando, por ejemplo, la solución, como nos pedía nuestro amigo Frank, de cómo establecer, por ejemplo, ese tipo de soluciones cuando no lo puedo expresar como potencia de otra base. Ahí está el problema. Por ejemplo, ahí está uno. La última parte, recordemos que es una propiedad, hablo de esta, ojo, Euler elevado, por eso les dije que estuvieran pendientes con esta ecuación, la voy a volver a escribir, Euler elevado a la logaritmo de x, ojo, es x. Y el logaritmo de Euler a la x también es x. Ojo, es propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Miren esto. Si yo tengo el logaritmo de Euler a la x a la 3, pero el logaritmo de Euler a la Euler, en este caso Euler elevado al logaritmo natural, Euler elevado al logaritmo natural de x es x, entonces Euler elevado a la logaritmo natural de 3 a la 2 es 3 a la 2. Ojo, el logaritmo me queda el argumento, llámese x. Entonces, Euler elevado a la logaritmo natural de 3 a la 2 es 3 a la 2, por eso es x. Euler elevado a la logaritmo natural de 3 es 3, porque vuelve a ser el x, ¿no? Ojo, el argumento es lo que me queda. Así yo puedo eliminar el logaritmo. Igual que si tuviese el logaritmo natural, ¿no? Si yo tengo el logaritmo natural de Euler a la x, me queda x, por ejemplo. ¿Quién es el logaritmo natural de Euler a la 3, chicos? ¿Quién es el logaritmo natural de Euler a la 3? 3. Así de simple, ¿ves? De frente. El logaritmo natural de Euler a la 3 es 3. ¿Y quién es, por ejemplo, Euler elevado a la logaritmo de t cuadrado más 1, por ejemplo? Sencillamente me quedaría t cuadrado más 1. Lo que quiero decir es que cada vez que tenga una expresión
con el logaritmo y su inversa, porque recuerden que el Euler es la inversa o es la relación inversa del logaritmo natural. Entonces Euler elevado al logaritmo natural de t cuadrado más 1 es t cuadrado más 1, para generalizar cualquier expresión. Entonces el logaritmo, Euler elevado al logaritmo natural de 3 a la 2 es 3 a la 2, pero 3 a la 2 es 9, así que me queda 9. Y 4 que multiplica a Euler elevado al logaritmo natural de 3. Pero Euler elevado al logaritmo natural de 3 es 3. Ah, entonces me queda 4 por 3. Y 4 por 3 serían 12. ¿Se entiende? ¿Más claro, Esther? ¿Fran? Perfecto. Ojo, no deben quedarse con alguna duda. Cualquier duda, por simple que parezca, chicos, de frente me la hacen saber y hay que verificar que sí o sí esté solventada, ¿no? Repito, si hubiese alguna duda, ustedes me la hacen saber y refrescamos. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro por si de repente queda alguna duda por allí, vamos subsanando las mismas. Vamos a ver. Supóngase que tenga, segundo problema, vamos a suponer que tenga 2 logaritmo de 2 menos x más 2 logaritmo de 2 más x de 2 más x igual al logaritmo de 9 más el logaritmo de x cuadrado. Ok. Resolvamos. ¿Cuál es el valor de x? ¿O cuánto vale la x? Ok. En este caso en particular vamos a refrescar todas las propiedades del logaritmo. Por ejemplo, tengo un número multiplicado. Ese número multiplicado puede ser potencia de acá. ¿Es? Igual, este multiplicado puede ser potencia. Acá no hay que hacer, pero tengo una suma que puede ser una multiplicación, ¿no? Depende del caso. Tengo una suma, esto, o por ser suma, va a ser una multiplicación. Lo que quiere decir es que, ojo, voy a ir resolviendo y ustedes, si hubiese alguna duda, me la van a ir diciendo. Entonces, esto sería el logaritmo de 2 menos x y el exponente del 2 por esta que tengo acá, que sería su exponente, ¿no? Más el logaritmo de 2 más x, que también sube el exponente 2. Igual, y aquí tengo una suma de logaritmos, tengo el logaritmo de 9 más el logaritmo de x cuadrado. Así que esto sería, por propiedad del logaritmo, el producto, ¿no? Sería 9x cuadrado. O 9 por x cuadrado, que sería 9x cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ojo, el 2 que estaba como exponente, como base, multiplicativo en este caso, lo subo como exponente, ¿no? El 2 lo subo como exponente. La suma de dos logaritmos es la multiplicación de sus argumentos. Por lo tanto, queda la multiplicación de dichos argumentos. Ahora veamos, por la misma propiedad de la multiplicación, como acá tengo una suma, entonces diré el logaritmo de la multiplicación de esos argumentos. Es decir, el logaritmo de 2 menos x al cuadrado multiplicado por el logaritmo de 2 más x al cuadrado. Igual al logaritmo de 9x cuadrado. Ok. Ahora pregunto, ¿cómo hacemos esta expresión de... aquí tengo un solo logaritmo, perdón, acá. Aquí hay un solo logaritmo. Aquí hay un solo logaritmo porque tengo la propiedad que sería 2 más x al cuadrado. Por propiedad asume un solo logaritmo.
y me queda el logaritmo de 9x cuadrado. Ahora miren esto. ¿Cómo hacemos para ahora simplificar la expresión? Tengo los logaritmos, ¿no? Necesito quitar esos logaritmos de allí. ¿Cómo quito los logaritmos, chicos? Voy a la misma propiedad que hice ahorita. Ahorita aplicamos la propiedad para Euler, ¿no? Dijimos Euler elevado a la logaritmo de x era x, porque la base era Euler. ¿Quién es la base de nuestro logaritmo aquí? ¿Quién es la base de este logaritmo acá? A ver, ¿cuál es la base acá y cuál es la base acá? 10, ¿no? Entonces no hay problema. Yo puedo hacer la misma propiedad y digo 10 elevado a la logaritmo de x es igual a x. Ah, lo que me está diciendo es que si yo elevo a la 10 toda la expresión, es decir, yo escribo 10 como base, 10 elevado a la logaritmo de 2x cuadrado, 2 menos x al cuadrado, por 2 más x al cuadrado. Pero si lo hago de un lado hay que hacerlo del otro, ¿no? 10 elevado a la logaritmo de 9x cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que me van a quedar los argumentos, ¿no? Ah, y me estoy en todo caso simplificando los logaritmos. O sea que me está quedando el argumento que sería 2 menos x no, es para cualquier base, Frank. Recuerden que la aplicación es para todas. Si fuese otra base, también lo puedo elevar a otra base. Las propiedades de logaritmos son comunes para todos. Ojo, son extensibles para todos. Entonces, fíjense que ahora yo tengo una ecuación más simplificada, ¿no? Repito, Fran, aplica para cualquier base. Base, desde la base B hasta la base 10 hasta la base Euler. Es exactamente igual. Las propiedades de logaritmos se extienden para todas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda si hubiese hasta aquí? ¿Todo claro? Fíjense, vamos a hacer el repaso de la expresión. El 2 lo subo como potencia, el 2 lo subo como exponente. Aquí la suma de logaritmo es un producto, la suma de logaritmo es otro producto. Ahora, para quitar el logaritmo, aplico la base. En este caso, base 10, porque la base es decimal. Así que 10 ambos, simplificamos los logaritmos y simplemente me quedan los argumentos. Así que tengo 2 menos x al cuadrado y 2 más x al cuadrado igual a 9x al cuadrado. Ahora, fíjense que casualmente todos están elevados al cuadrado. Ah, entonces yo puedo simplificar esta expresión, ¿no? ¿Cómo? Introduciendo una raíz cuadrada acá e introduciendo una raíz cuadrada acá para simplificar la expresión, ¿no? Si simplificamos, ¿qué nos está quedando? Ah, ahora nos queda 2 menos x que multiplica a 2 más x igual a la raíz de 9 es 3 y la raíz de x cuadrado es x. Así que me queda 3x. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Voy a aplicar distributiva acá y tendré 2 por 2, 4. 2 por x son 2x. Menos x por 2 son menos 2x. Menos x por x es menos x cuadrado. Igual a 3x. Listo. Entonces veamos. ¿Qué me queda? Vamos ordenando la ecuación y nos queda menos x cuadrado. Estas se simplifican y me queda más 4. Igual a 3x. Ahora tengo una ecuación cuadrática. Puedo ordenar la ecuación y me quedaría menos x cuadrado. El 3x iría a restar. Y más 4 igual a 0.
Puedo positivizar si deseo o resolver de frente. Si positivizo la ecuación, multiplicando por menos 1 todo, quedaría x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Ok. Ahora, resolviendo nuestra ecuación, vamos a factorizarla, porque es factorizable, quedaría x acá, igual a 0. Primero es positivo, más por menos menos, dos números que multiplicados den 4, pero que restados den 3 serían 4 y 1, así que ahí tengo la solución, los factores. ¿Cuáles serían mis soluciones? La solución sería x1 igual a menos 4 y x2 es igual a 1. Pero ojo, esto no garantiza que estas sean soluciones de la ecuación. Hay que verificar que realmente lo sean. Por ejemplo, si yo cambio el x por menos 4, en esta de acá me va a dar positivo. Ahí no hay problema, esta estaría bien. Si yo cambio el x por menos 4, en esta ecuación, fíjense, menos 4 aquí, ojo, menos 4 más 2 son menos 2. No sería solución. Quiere decir que el menos 4 no es solución de esta ecuación. ¿Se entiende, chicos? ¿Estamos claros por qué no es solución? Claro, el logaritmo de un número negativo no existe. No existe, Fralner. No puede ser negativo, puesto que el logaritmo negativo no está definido. Entonces, ojo, en la mayoría de los casos se va a incluir una solución extraña. Lo que quiere decir, no significa que siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos. En este caso, menos 4, repito, cuando este menos 4 yo lo meto acá, entonces me daría negativo, ya no va. Ahora, si lo meto acá, está bien. Si lo meto acá, está bien porque está al cuadrado. No, profe, digo, reemplazando siempre debe dar positivo. Si es que da negativo, ya no es un logaritmo. Ya no es correcto, ya no es solución. Esa no es. Hay que sí o sí reemplazar. Eso es correcto. Hay que reemplazar. Una vez que yo reemplazo, en todo caso puedo saber si es la solución. Porque no hay otra forma, o hay que reemplazarlo. Una vez que nosotros reemplazamos, nos damos cuenta que ya no es solución. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir acá que x igual a menos 4 no es solución. Esta no es solución. ¿Por qué no es solución? Porque, por ejemplo, yo puedo citar acá dónde falló. Porque el logaritmo de 2... Profe, en ambos casos, digamos, es el menos 4 y el 1, digamos, si es que hay casos que no puede dar, o siempre hay uno que puede dar. No, incluso puede que el sistema no tenga solución. Okay. Puede que no haya ningún valor que satisfaga. Puede, ojo, puede ocurrir cualquier cosa. Recuerden que una ecuación cuadrática, incluso llegando acá, es probable que yo llegue a que el discriminante sea menor que 0, ¿no? Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, ¿qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas, ¿no? Que la raíz sea igual. En ese caso tengo una sola solución. Que el discriminante me dé menor que 0, no hay solución. Que el discriminante me dé mayor que 0, hay dos soluciones. Que el discriminante me dé igual que 0, me da una solución igual. Entonces, depende, ¿no? Depende, chicos. Hay que resolver. O sea, ¿cómo decir hay un estándar? No, hay que resolver. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende, chicos? Ahora veamos que, como siempre, yo voy a verificar esta ecuación, chicos. Vamos a verificar. Lo bueno de verificar es que primero estamos tranquilos y segundo nos permite refrescar o en todo caso practicar las propiedades del logaritmo.
Ustedes al verificar están también aplicando sí o sí la propiedad del logaritmo. Tienen que aplicarla. Así que veamos, si x igual a 1, que es mi solución aparente, ojo, una solución aparente, veamos que sería 2 logaritmo de 2 menos 1. 2 logaritmo de 2 menos 1. Más 2 logaritmo de 2 más 1. Igual al logaritmo de 9 más el logaritmo de 1 al cuadrado. Ok, vamos a ver. ¿Qué me está quedando de esto? De esto me queda 2 que multiplica al logaritmo de 1 más que yo pueda aplicar propiedad incluso para simplificar, ¿no? Es decir, voy a irlo haciendo acá. Y esto sería el logaritmo de 3 elevado al cuadrado, ¿no? Por este que tengo acá. Igual al logaritmo de 9. Y esto sería más el logaritmo de 1 al cuadrado, que sería 1. Este 2 lo puedo subir y luego diría el logaritmo de 1 a la 2 más, esto sería el logaritmo de 9, ¿no? Logaritmo de 9 igual al logaritmo de 9. ¿Cuánto es el logaritmo de 1, chicos? El logaritmo de 1 es 0. Así que esto es 0. Y el logaritmo de 1 es 0. ¿Qué nos quedó? El logaritmo de 9 igual al logaritmo de 9. Así que llegamos a una igualdad, no hay problema. Esta es la solución. Listo. Ciertamente esta sería nuestra solución. Si me pregunta por el conjunto solución de esta ecuación no es otra cosa que solo el 1. Aquí está nuestro conjunto solución. Solo el 1 es solución de nuestra ecuación. Solo el 1. ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Todo claro, perfecto. En el caso de que las bases no sean iguales, bueno, vamos a hacer uno con bases no iguales, pero cuando las bases no son iguales, aplicamos esta solución acá, mira. O sea, sencillamente me queda con logaritmos expresados, sí o sí. Pero vamos a hacer uno, vamos a hacer otro, vamos a hacer uno que tenga las bases totalmente diferentes para que no hayan dudas de ningún tipo y estén totalmente ok para cualquier duda que sí o sí a ustedes se les atraviese, ¿no? Depende del caso. Si hubiese alguna duda, cómo plantearlo o cualquier caso que fuese nuestro problema, sencillamente podemos establecer una posible solución alternativa, ¿no? De acuerdo al caso. Va a depender sí o sí de la forma de la ecuación. Por ejemplo, miren esto. Este sería el número ¿qué? A ver, ¿cuánto vemos ahí? Número 2, número 3. Vamos a ver. Suponte que tenga 4 elevado a la x más 1
igual a 5 elevado a la x más 3. ¿Cómo resuelve ese problema si no tiene la misma base? No tiene la misma base. Porque una es base 4, otra es base 3. La pregunta es cuánto vale la x. Entonces, un poco para identificar cuál sería nuestro problema, tendríamos que, ojo, lo que sí es cierto es que cualquier problema, ojo, cualquier problema, sea cual sea este problema, que ustedes tengan la variable como exponente, no hay forma de resolverlo que no sea por logaritmo, porque los logaritmos son los únicos que nos permiten bajar las potencias. Repito, los logaritmos son los únicos que nos permiten bajar las potencias. Entonces, para bajar la potencia, yo voy a necesitar sí o sí que aparezca obligado el logaritmo para que por propiedad del logaritmo los exponentes bajen. Ojo, la única forma, repito, de que usted pueda simplificar o hallar la incógnita, en este caso, que la incógnita está en el exponente, no hay forma de resolverlo. Si usted quiere despejar una ecuación, tiene que aplicar logaritmo. Bueno, ahora el logaritmo puede ser un logaritmo natural, si la base es Euler. El logaritmo puede ser una base decimal, si la base es 10. El logaritmo puede ser de base 4, si yo quiero simplificar aquí. Pero esto es 20, esto es 5. Bueno, puedes escoger entre simplificar una de las dos, o sencillamente dejarlo con el logaritmo decimal, porque de todas van a tener la base distinta. Pero aquí depende. Algunos pueden aplicar logaritmo de base 5, otros pueden aplicar logaritmo de base 4, otros pueden aplicar logaritmo de 10, de base 10. ¿Por qué? Porque las bases son diferentes. Ahora, si tuviese un Euler, ni pensarlo, aplicamos Euler a ambos lados, logaritmo natural. Pero si fueran 10, aplico logaritmo decimal, logaritmo de base 10. Pero si fuesen 4, todos aplico logaritmo de base 4. Pero lo que sí es cierto es que sí o sí, si no tengo la misma base, pues ya fue. Entonces yo voy a aplicar aquí el logaritmo de base 10. Profesor, ¿por qué base 10? Bueno, porque son distintas, ¿no? Y si aplico logaritmo de base 4, está bien. Y si aplico logaritmo de base 5, también está bien. Entonces, como ojo, las bases son diferentes, lo que no se me debe ocurrir, aun cuando puedo, ojo, yo puedo aplicar incluso logaritmo natural. ¿Por qué? Yo puedo aplicar logaritmo natural porque sencillamente las bases son diferentes. Así que no hay problema. Yo puedo aplicar cualquier logaritmo aquí, porque repito, mis bases son diferentes. Pero voy a aplicar logaritmo decimal de base 10 de 4 a la x más 1. Repito, pueden escoger cualquier logaritmo para aplicar acá. Igual al logaritmo de 5 a la x más 3. Ok. ¿Por qué aplicar logaritmo? Porque ahora estos exponentes pueden bajar a multiplicar. Y ahora cuando los baja a multiplicar, la ecuación va a ser mucho más simple para mí. Es decir, va a ser x más 1, que baja como exponente, a multiplicar al logaritmo de 4. Ahora observen que ya tengo una expresión más simple, ¿no? Y ya no tengo la x en la parte del exponente. Y esto sería x más 3, que multiplica al logaritmo de 5. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Repito, yo escogí logaritmo de base 10. Usted puede escoger cualquier logaritmo. ¿Qué va a cambiar? La forma de la solución, no el valor numérico de la solución. Y ya vamos a ver, porque vamos a hacerlo así y vamos a aplicar otro logaritmo a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Voy a aplicar distributiva acá y esto será x logaritmo de 4 más logaritmo de 4 por 1 será logaritmo de 4. Igual, logaritmo de 5 por x será x logaritmo de 5. Más 3 por logaritmo de 5 será 3
logaritmo de 5. Ahora vamos a agrupar las X, ¿no? Para poder despejar y aplicando algunas propiedades. Voy a agrupar las X, así que estas dos irían juntas y sería X logaritmo de 4 menos X logaritmo de 5 y las que no tienen logaritmo, ¿no? Las que no tienen X, así que sería logaritmo de 5 a la 3, porque recordemos que este puede subir como exponente, menos el logaritmo de 4. Es decir, este logaritmo de 4 va para allá, mientras que este viene para acá para agruparlos, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas en alguno de esos pasos hasta allí? ¿Todo claro? Ojo, repito, aplico el logaritmo de base 10 por alguna alternativa, o sea, porque tengo que escoger una. Ojo, tengo que escoger una, porque no es porque voy a aplicar logaritmo o porque tengo que aplicar logaritmo de base 10, no, tengo que aplicar una. Y como son las bases distintas, pues, valga la redundancia, es indiferente cuál tomo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué. En este caso saco factor común X, que multiplica al logaritmo de 4 menos el logaritmo de 5. Igual, como esta es una diferencia de logaritmo, tengo un cociente, ¿no? Así que sería el logaritmo de 125, que sería 5 a la 3 sobre 4. Ahí está, logaritmo de 125 sobre 4. Ahora aquí tengo otra resta de logaritmo que lo puedo hacer igual aplicando la misma propiedad y diría X que multiplica al logaritmo de 4 sobre 5 o 4 quintos. Igual al logaritmo de 125 cuartos. 125 cuartos. En este caso, sería, bajando el X a dividir, X es igual, el logaritmo a dividir, perdón, sería el logaritmo de 125 cuartos sobre el logaritmo de 4 quintos. Listo. A ver, denme una aproximación a este valor numérico. Denme una aproximación. Una aproximación, chicos, ¿cuánto sería? Cuatro decimales, para lo que quiero probar. Utilicen las fracciones, los fraccionados, aquí como está el número racional tal cual para que sea menos. Positivo o negativo, menos, ok. A ver, voy a tomar el que tiene más decimales. Voy a tomar el del amigo, la de la amiga Esther, porque tiene más decimales. 4251. Aquí está. Ojo, esta es la solución. Esta es la solución si yo escojo el logaritmo en base 10. Pero ¿qué pasa si yo escojo, por ejemplo, el logaritmo natural para resolver esto? ¿Ya? ¿Qué pasa si escojo el logaritmo natural? Vamos a ver. Vamos a resolver este mismo número 3
4 a la x más 1 igual a 5 a la x más 3. Ok, veamos. Esto sería aplicando logaritmo natural ahora. Sería logaritmo natural de 4 a la x más 1. Igual al logaritmo natural de 5 a la x más 3. Como los logaritmos aplican las propiedades simétricas para todos, es decir, iguales, podemos decir x más 1 que multiplica al logaritmo natural de 4. Igual a x más 3 que multiplica al logaritmo natural de 5. Aplicando distributiva igual que en la anterior, tendré x logaritmo natural de 4, recuerden distributiva, más el logaritmo natural de 4 es igual a x logaritmo natural de 5 más 3 logaritmo natural de 5. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Ojo, aplico ahora logaritmo natural, bajo los exponentes a multiplicar, hago la distributiva de cada una y ahora voy a agrupar igual que la anterior mis variables que contienen x, ¿no? Así que sería x logaritmo natural de 4 menos x logaritmo natural de 5 igual a el logaritmo natural de 5 al cubo, recuerden que este puede subir como potencia sin problema, menos el logaritmo natural de 4. Ok. Factor común x igual que en el anterior, así que sería x que multiplica al logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 5 igual a el logaritmo natural de 125 por la misma propiedad de logaritmo sobre 4. Ahora, ¿qué tendremos? Ahora tengo la misma propiedad y sería x que multiplica al logaritmo natural de 4 sobre 5. Logaritmo natural de 4 sobre 5. Igual al logaritmo natural de 125 sobre 4. Bajando a dividir, tengo mi valor de x aproximado, ¿no? X sería el logaritmo natural de 125 cuartos sobre el logaritmo natural de 4 quintos. Ok. Aproximado, chicos. Vamos a aproximar eso. Ahora diremos el logaritmo natural de 125 sobre 4 entre el logaritmo natural de 4 sobre 5. ¿Cuánto daría eso? Saquen su valor. Y debe dar sí o sí menos 15, el mismo de ahorita, el mismo que tomé, que fueron menos 15, lo tomé de Esther, menos 15, 42, 51. A ver, ¿hubo alguna diferencia, chicos? Profe, explíqueme, no entiendo ese de donde está en la última, el menos. ¿Por qué? Eso lo da, ojo, eso lo da la calculadora, pero repito, ojo,
Una cosa, yo creo que ya sé por dónde viene la pregunta y debe venir por acá. Ojo, una cosa es que el logaritmo no pueda ser negativo a que la imagen de negativo. La gráfica de mi logaritmo es algo así. Pasa por 1 y hace esto. O sea, no permite valores de X negativo. Ojo, no permite valores de X negativo, pero la Y puede tomar valores negativos. Basta que esté por debajo del 1. Si está por debajo, o sea, si es menor que 1, todos estos valores van a ser negativos en la Y. Y este es el valor de la Y, no de la X. Por eso es negativo. Ojo, el logaritmo, el argumento, no puede ser negativo. La imagen puede ser negativa. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Yo creo que por ahí era la pregunta, ¿cierto? Exacto. Miren, por ejemplo, a ver, todos chicos, para aclarar esta duda, todos con la calculadora, todos. Saquen, por ejemplo, el logaritmo de cualquier número que se les ocurra, cualquiera que sea, que esté de aquí para abajo, miren, que sea menor que 1. Por ejemplo, 0,7. A ver, saquen el valor del logaritmo de 0,7. ¿Quién es el logaritmo de 0,7? 0,35, ¿ves? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para cualquier valor por debajo del 1, la gráfica lo establece, ¿no? Sabemos que la gráfica del logaritmo neperiano está en 1. Debajo del 1 es negativo siempre. Entonces, si yo bajo del 1, va negativo. Si es después del 1, es positivo. Si usted coge cualquier valor en el logaritmo que esté por encima de 1, es positivo. Por debajo del 1 es negativo. Y evidentemente el 1 es 0. Así que ni fu ni fa, como dicen por allí. ¿Se entiende la idea? Profesor, bueno, profe, buenos días. Una consulta. Bueno, dime. Yo no lo quiero dejar, bueno, en ese momento no tengo calculadora, entonces, ¿cómo yo lo puedo seguir determinando el valor exacto para llegar a menos 15,42, tanto en logaritmo y en logaritmo natural, profe? Ok, ojo. Si yo no tengo una calculadora y la potencia no la puedo escribir como base del otro, no es posible, porque esta es una aproximación. Ojo, este es un número irracional. O sea que no hay posibilidad de que te dé un número entero. Va a ser un aproximado. No hay posibilidad de que te dé. La única forma que te dé un entero es, a ver, busquemos uno que dé un entero. Uno que dio un entero. A ver, uno que haya dado un entero. Profe, una pregunta más. Profe, Dime. digamos, dos alumnos están resolviendo el mismo ejercicio y van a sacar sí o sí sale el mismo número. Claro, mire. Siempre disminuye en la respuesta por un número, dos números, como sale en este. No, aquí por ejemplo, alguien puede decir, suponte que el alumno José está resolviendo y va a dar 2 decimales. Entonces, bueno, a lo mejor se le olvidó redondear y escribe 15,42. A lo mejor redondea Pedro y dice menos 15,43 porque el que le sigue al 2 es 3. A lo mejor redondea un solo decimal y me dice que la respuesta es 15,4. Pero si todos redondean a un decimal, entonces es 15,4. Si la parte es entera, entonces va a ser es igual para todos. Por ejemplo, si la respuesta es, si fuese este problema, ¿importa cómo lo resuelve el estudiante? Pregunto. ¿Importaría cómo lo resuelve el estudiante? Aquí no importa. ¿Por qué no importa? Porque la respuesta es un valor entero. Ya, un poco lo que decía el amigo, ¿no? Lo que preguntaban anteriormente. Si yo no tengo calculadora, ¿cómo hago? No puedo calcular un valor entero, porque primero no es entero. Voy a dar un valor aproximado, pero si es aproximado es porque no lo puedo dar evidentemente sin la calculadora, porque es un valor aproximado. Entonces los valores aproximados sí o sí tienen que estar con una calculadora. Por eso estamos resolviendo ahora problemas que no dan entero, pero hay otros que dan entero, ¿no? Como este. En este caso el valor es entero, así que hagamos lo que hagamos, el valor sí o sí va a ser único, ¿no? En este caso el valor es único, no importa cuál resuelva. Ahora, en este caso, el valor puede variar en decimales nada más. Porque, por ejemplo, si yo digo redondee la respuesta a 2 decimales, redondee, ojo, escuchen la palabra, redondee la respuesta a 2 decimales, ¿va a haber diferencia?
no va a haber diferencia, porque por ejemplo, Daniela tiene aquí en su chat, dice 15.425. Pero si yo digo 2 decimales redondeando, entonces ella tiene que decirme que la respuesta es 15 menos 15,42. Y de repente José, que me tiene 4 decimales, yo le dije que redondee a 2, también me va a dar 15,43. Y viene ese Carlos, que ya me lo dio redondeado, y dice 15,43, así que no hay problema. Los tres van a coincidir. Daniela, José y Daniela, Dariela, José y C. Carlos tienen 3 respuestas, miren el chat, 3 respuestas aparentemente distintas, pero por decimales. Si yo digo ahora redondeado decimales, C. Carlos no tiene que hacer nada, lo tiene redondeado. José tiene que aumentarle 1 al 2 y llega al de C. Carlos. José, Dariela tiene que simplificar también, Dariela va a simplificar y también le va a quedar evidentemente menos 15,43. Así que si yo pido un redondeo y le doy la cantidad de decimales, todos tienen que llegar a la misma respuesta, sí o sí. ¿Se entiende la idea? Con respecto a que cómo sigo calculando, lastimosamente, chicos, necesito la calculadora para dar un aproximado. Sí o sí. Necesito la calculadora para dar un aproximado. A menos que, evidentemente, con la reducción que ya hubiese ocurrido, que las bases son iguales, si las bases son iguales, entonces es probable que yo voy a dar una solución sin necesidad de establecer ninguna diferencia. Por ejemplo, miren, vamos a hacer uno que tenga las bases. Profe, redondeando entonces los números, sí sale un número exacto siempre. Un aproximado, exacto, o sea, un aproximado. Ojo, un aproximado. Ya cuando un número es irracional, ya tiene que ser una aproximación. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, a todos, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto vale el número pi? Fíjense, 3,1416, pero 3,14 yo digo, a ver, redondémelo a un decimal. ¿Cuánto vale? 3.1, ¿ves? Redondémelo al entero inmediato, al primer entero inmediato. ¿Cuánto vale? 3. Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? Depende. Usted va a tener, si yo tengo un número irracional, la respuesta va a variar dependiendo de lo que le pidan. Redondémelo a 6 decimales, entonces en el sexto decimal puede haber una variación. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Correcto. Entonces lo que les quiero decir es que sí o sí, cuando nosotros establecemos alguna relación, va a depender de lo que a mí me pidan, ¿no? Evidentemente, si a mí me piden un único valor, pues evidentemente no, ya tienen que decirme, ¿no? Para llegar a una solución exacta tendrían que decirme qué pasa. ¿Qué pasa con el valor para que esa expresión sí o sí tenga la forma de solución? Miren esto. Si yo resuelvo esta ecuación que tiene la misma base, fíjense, este logaritmo tiene la misma base. Logaritmo de base 5. O sea, la pregunta es ¿cuánto pudiese valer la x? En ese caso en particular ni siquiera tengo que aplicar logaritmo. ¿Por qué? Porque si tengo la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Por eso es que por lo general este tipo de problemas, la única forma es, bueno, que le coloco una igualdad y buscar la forma, ¿no? Porque en este de acá, como tiene la misma base, yo digo de frente que los exponentes tienen que ser iguales. Así que 2x menos 1 tiene que ser igual a x. Así de simple, si las bases fueran iguales. Paso el x para acá y luego diría 2x menos x y aquí sería el 1. Cuando este pase a sumar. Ahora 2x menos x es x, entonces x vale 1. Resuelto el problema. Ah, claro, si la x vale 1 y lo meto acá, ¿cuánto me quedaría? 2 por 1 menos 1 es igual a 5 a la 1. Ah, y 2 por 1 son 1, 2 menos 1 es 1. Así que 5 es igual a 5, la x vale 1. Ahí está. Eso evidentemente, si fuera tan simple como decir, las bases son iguales, ¿no? Sí. Ahora, profesor, pero si las bases son iguales y no están ellos solitos, ya lo hemos resuelto. Miren, con bases no iguales, son diferentes, aplicamos logaritmo a todos, agrupamos, como está aquí, miren.
Las son diferentes y no son iguales. Entonces, en cualquiera de los casos, ya nosotros hemos trabajado diferentes problemas que nos permiten ya a estas alturas resolver cualquiera, ¿no? Alguien preguntará también, profesor, ¿y de dónde extraemos ejercicios? En el aula virtual, chicos. En el aula virtual hay no uno, hay muchísimos problemas que podemos estar resolviendo. ¿Saben en qué parte? En la parte principal del aula virtual. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla en este momento para que todos sepan, por ejemplo, si todavía aún no he ubicado en el aula virtual, puedo hacerlo. Miren esto. A ver, ¿pueden visualizar mi pantalla, chicos? Voy ahorita desde cero, miren. ¿Pueden visualizar el buscador aquí? Estoy ahorita en el... Ok, miren esto. Voy desde cero. Voy al aula virtual, miren, como uno cualquiera de ustedes, voy al aula virtual, entro a mi aula virtual, voy a presencial, aquí estoy en presencial, busco con mi correo institucional, claro está, mi correo institucional, busco la sección, en este caso nuestra sección es la 210, que es esta, entro a la sección 210, todas son iguales, voy a la presentación, primera parte, miren, en la parte principal de mi aula, aparece el sílabus, aparece la hoja de canalización, aparece la presentación de la materia, vuelve a aparecer el sílabo, calendario, hoja y aquí está. Guía de trabajo, fundamentos de cálculo. Hago clic sobre esa guía de fundamentos, me abre un documento en PDF, lo ubican, aquí está, fundamentos de cálculo, guía de trabajo, la que mostramos incluso del primer día. A ver, aparece el índice de cada uno de lo que aparece, la unidad número 1, funciones, a ver, dominio, rango, grafique, a ver, seguimos con funciones, más funciones que ya la vimos, funciones trozo por parte, que ya la hemos estudiado, a ver, seguimos, funciones, aplicaciones, más funciones, más aplicaciones. ¿Se les es familiar este ejercicio, chicos? Fíjense, ¿les es familiar este problema? Este otro, mírenlo, están incluso algunos en las pruebas, ¿ves? Mírenlos, están algunos en las pruebas que desarrollaron. Solo que ustedes, la mayoría, o sea, una buena parte no entra al aula virtual, tienen que entrar, chicos, al aula virtual. Estamos en la unidad número 2, vimos unidad número 2, gráfica de funciones, aplicaciones, fíjense proyectiles, lanza una bola, todo lo que hemos visto en clase, todo está acá. Unidad número 6, gráfica de funciones, exponenciales, logarítmicas, aplicaciones. Y ya entro a la semana 7. Ok, semana 7, funciones racionales, semana 8. Estamos en la 9, profe, unidad 3. Listo. Logaritmo, aquí está. Bosqueje las funciones exponenciales, más funciones exponenciales, aplicaciones que vamos a ver. Y aquí está. ¿Ves? Desarrolla aplicación de logaritmo. Aquí en este caso desarrolle. Simplifique. Ajá. Resuelve ecuaciones logarítmicas. Resuelve ecuaciones exponenciales. Resuelve ecuaciones logarítmicas. ¿Ves? Entonces tienen, ¿no? Tienen para todo. Y luego algunas aplicaciones. Entonces tenemos para todo, chicos. Está en el aula virtual. También, ojo, también hemos quedado con los delegados que compartan los Jamboard, ¿no? Así que ustedes van a tener todos los problemas que resuelvo acá, que resuelvo con otro curso. Son 4 cursos que tengo. Ustedes van a tener la solución de los problemas de la clase de todos los cursos. Casi siempre resuelvo problemas diferentes, así que van a tener una buena variedad. Las pruebas van a estar resueltas. Cada vez que resuelvan uno, nuestros delegados van a estar compartiendo. En este momento estoy tomando la asistencia con los 55 que estamos acá. En este momento estoy tomando la asistencia, recuerden que es el tiempo real. Ok, chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? La asistencia, hay una aplicación, ya estamos bien, Fran, no hay problema. Hay una aplicación en el MIC que me permite de una vez hacer el barrido de la asistencia, así que no se preocupe. Hace el barrido y toma todos los que están. Automático, no se le pierde ninguno.
Ok, chicos, entonces cuídense, manténganse en sus casas, que estén bien, cualquier cosa se comunican.